Albeiro Ramírez, el licenciado en música, instrumentista, clarinetista de la banda a finales del 80, comienzo de los 90, y aquí con Genio Suárez, quien nos va a decir qué es esa letra. He escuchado un tema que se llama El Río Baché y estamos en Canal TV Baché porque nos gusta contarle a nuestros seguidores de lo que significa territorio Baché, Palermo, 250 años de historia. ¿Qué es Río Baché? Talarénosla por la hora. Río Baché, musicalmente es Río Manzanares, es una canción española muy adoptada en Venezuela, en Sucre, en Cumaná, porque hay un río Manzanares también en Cumaná. Pues musicalmente dio la posibilidad de ponerle música a esta narración, a esta reseña. Entonces más o menos dice: ay, Río Baché, déjame pasar, porque en la goleta van a sesionar la Junta Veredal con Belisario Teodulo Suárez, Felicinda Solano, Genarito Cortés, Sancafina y Pillapa Ramírez. Van a dialogar la goleta, tierra hermosa, patria del Rucio Tobías, de don Félix Solano. Del Chunco Ananías, cuando yo fui a la goleta, en la resaca me bañé, que bella sus palizadas, algún día he de volver. En la goleta, en la caparrosa, los caimanes salen con traje de lentejuelas verdes y son preludio del Frente Nacional, porque prometen a Saúl Sánchez, al Manco Andrés Vargas, a Ángel y a Babillo devolverles la mano en un acto veredal. Ay, Río Baché, déjame pasar, porque en la goleta van a sesionar. El tuerto Felipe Pérez ya no baja la goleta, pues se fue a traer el puente a la eternidad. La goleta es famoso porque cuando calentaban el tambor para los rajaleñas, hasta la remuda con su faralao en la falda se volvía a animar. La goleta, tierra hermosa, que cuando llegó el caballo blanco del mensurero, Mamerta Castillo en el barranco les decía: ¡hijo de puya! Retírenme esas alambradas porque esta tierra es de todos los abuelos y de mi mamá. Muy bien, Genio Suárez, en este día con el maestro Albeiro Ramírez, el jefe de la historia, la Academia de Historia de Palermo. Ponla a ver cómo, para retroalimentarme cómo quedó. ¿Se puede? Bueno, ¿de dónde surgió esa canción? ¿Cómo surgió? ¿Quién la compuso? Mi familia proviene de la goleta que en mis... ¿Cuál es su nombre? Eulogio Gaitana Piedramoler en la poesía. Conocido en Palermo como Genio Suárez. Sí, pero ya no soy tan loco, ¿viste? Bueno, la goleta... ¿Cómo surge? ¿Quién la compone? Resulta que la mensura no es un cuento de camino. La mensura fue la consecuencia a nivel de los mestizos de la goleta de lo que José del Moral decía: bueno, si no hay actualización de las condiciones de propiedad para la agroindustrialización del país, entonces prepárense para la fiesta de la civilización. ¿Cuál fue la fiesta de la civilización? La Guerra de los 1000 días. Después de la Guerra de los 1000 días hubo mayor apertura porque de eso se encargan la guerra. Entonces vino la Federación Nacional de Cafeteros, donde participó mucho los caficultores del Alto Magdalena, que entraba del sur de Tolima, y el Magdalena Alto de donde entra Palermo, Neiva, Algeciras y todas estas regiones caficultoras. La ley 27 es una inferencia que hago atando cabos, pero no tengo el tejido de un historicista porque no soy historicista. Pretendo ser un payador. Me parece que me queda grande el uniforme de poeta, voy a decir payador. Entonces, ¿qué pasó? Que al tractorizar las tierras más planas, por una decisión de la conveniencia del mercado avisorada por un visionario como López Pumarejo, con su ley 27, pues dieron cursos a través de, no sé cómo se llamaba el organismo anterior al SENA, dieron cursos de tractorismo
y a los campesinos pobres de la Goleta, los más mestizos, los sacaron a una Semana Santa para que esperaran la titulación y regresaran. Ellos jamás regresaron como propietarios y la Goleta era un globo comunero donde todos cultivaban y alternaban las tierras, las aguas, los potreros y simplemente se compartían los bizcochos de cuajada, el asado, las frutas y los tubérculos y convivían. Y mis investigaciones posteriores de un libro que compré en Cali Valle sobre el origen de los ejidos, las caballerizas, los pajonales, que fue una medida que aparece registrada desde México y Cartagena, una medida para medir, valga la redundancia, el área de los terrenos, y se me da otro nombre, fue porque un rey español previno de que dentro de los núcleos españoles que se trasladaron a América, venían familias pobres que necesitaban tener lugares donde sobrevivir. Nunca todos hemos sido ricos ni todos hemos sido pobres. Siempre hay un grupo de los más listos o los más preparados para administrar el excedente, siguiendo lo que explica Engels, el amigo de Marx, en la familia, el origen de la familia, la propiedad privada y la propiedad, el origen del Estado, la propiedad, la familia y la propiedad privada. Entonces, en la Goleta, esos núcleos españoles que se mestizaron, de tal manera que tú puedes conseguir un Farfán, un Ramírez, puro blanco, es decir, con más pureza en su fenotipo, pero también un Solano, un Ramírez, un Castillo, con algún mestizaje hacia los pueblos originarios. Entonces, estos que eran más mestizos regresaron, pero en condición de mayordomos, peones, trabajadores rurales, pero los Solanos que eran altos, los Ramírez que eran altos y rubios, ellos sí continuaron siendo propietarios. Y más tarde, como ellos tenían unas unidades de producción que eran principalmente de ganadería extensiva, ellos terminaron vendiendo sus terrenos para que se dispusiera estos terrenos planos a sistemas de riego factibles para la producción de cultivos de 2 ciclos en el año, como es el arroz, el sorgo y el algodón, más que todo en el Tolima, y en el caso de Palermo se especializaron fue en el cultivo del arroz, aunque también hubo algunos ensayos con el sorgo. Esto, como es arte y poesía, no tiene la precisión de un historicismo ni de un inventario de los que hacía la Caja Agraria, pero el que tenga dudas de esto, pues remítase a la historia de la Caja Agraria sobre cómo llegaron los primeros tractores, cuántos obreros. Señor Suárez, el tema, para llegar a Palermo había que pasar por la Goleta para venir de Aipe, para venir de Villavieja. Antes había un camino por allá. Había un camino que algunos llaman el empedrado, y en estos días me corrobora el amigo Díaz, ¿cómo es, Alberto? Rigo Díaz me confirma, me corrobora, Rigo Díaz Trujillo, que Martiniano Trujillo, su abuelo, casado con una familiar de Simón Rojas, por lo tanto muy alta, tenía un transporte en vehículos de tracción sanguínea, mula, que era el que transportaba de la barca de Neiva en manos de Ulpiano Liévano hasta Santa María para llevar y traer tanto productos agrícolas como insumos de origen artesano, maestranzas o industrial, como herramientas, palas, peinillas, algunos molinos para la cereza del café. Entonces, en un intercambio muy primario, muy inicial, en esa barca que, repito, según mi papá la manejaban los liévanos, de ahí salían, se metían por Amborco, salían a Baché, por el lado de la finca de papá de Luis Alarcón, bueno, el hermano de Miguel Alarcón. Y de ahí se empalmaban por Chagualeño, por unos sitios que realmente eran como hipotenusas para cortar tiempo y para cortar terreno, y llegaban hasta Santa María. Al crear las carreteras, Martiniano Trujillo
tuvo que cambiar, y ya estaría viejo, cambiar de profesión de arriero, y ya hasta la encrucijada, donde entraron los primeros carros que se acercaban a Santa María, pues se hacía el transporte a través de las chivas estas de Nepálvila, de Cotrahuila y todo esto que ¿Qué ustedes significaba Nepálvila? Nepálvila fue una empresa creada por Palermuno, donde entra Salvador Cuella, Juan Duzán y otros que en este momento no recuerdo, pero estos dos son conocí sus hijos y Juan Duzán murió en un atentado casi, guardando las proporciones, como el de Kennedy, que fue cruzando aquí el puente del Madroño. Era liberal y Palermo pues no escapaba a esa guerra intestina, ¿no? Donde había ese banderismo un poquito absurdo, pero que hace parte de eso que José del Moral llamó la fiesta de la civilización. Bueno, Genio, en la Goleta se existían unos intercambios. Ahí está el charco de San Miguel, al lado de la Esmeralda, ¿sí? En la Goleta, y por ahí se va el camino para llegar a Amborco y salir a Aipe, por esa ruta antigua al antiguo puerto de Villavieja y Aipe para llegar de esas mercancías, subirlas a Palermo, Teruel, Íquira, Tesalia y Tesalia La Plata. Genio Suárez, ¿existía en esas fiestas y en esos bailes alguna tonada musical en eso que usted ha investigado? Tengo una obra de teatro que llama La Mensura. La Mensura no es un nombre muy propiedad de la literatura. La mensura es una actividad de los agrimensores en todos los tiempos. Consiste en precisar en metros cuadrados la correspondencia entre el documento de propiedad y quien ejerce esa propiedad. Yo, por ejemplo, estuve averiguando y la mensura, dependiendo la cercanía que tuviera con las vías de comunicación, el impuesto del terreno era más barato o más caro. Si estaba más lejos se pagaba menos. Bueno, pero nuestra pregunta, ¿hubo alguna forma de identidad cultural, musical, rajaleña de la Goleta? Yo he tratado, y por falta de tiempo, porque la supervivencia se convierte en la obra de arte de toda persona, inmigrando o no inmigrando. Entonces, he tenido que dedicarle tiempo tanto a mi supervivencia como a la crianza de mis hijos, como a mi preparación personal académica que no hace falta para poder que lo tomen en cuenta en el mercado laboral. Y yo he querido hacer como una especie de marimba comunal para demostrar cómo el toque del tambor del rajaleña se deriva del uso del hacha en la adecuación de terreno para las rozas. Entonces, muchos machetes y una hacha fueron integrando el toque típico del tambor sanjuanero. Y después esto pues se relativizó al tambor. Pero eso realmente era el golpe de unas peinillas, de un calabozo, de una hacha fundadora en terrenos que eran montañas, no necesariamente en el Amazonas, sino aquí mismo teníamos montañas, teníamos sitios salvajes, bosques salvajes. ¿Por qué salvajes? Porque allí vivían animales, que poco a poco el animal más vivo y con posibilidad de actualizar su táctica, que es el ser humano, pues ha sido prepotente con los otros animales y los ha corrido para que su hábitat sea el preponderante. Con todo respeto hacia la versión providencial, Sí. que tiene otras muy estructuradas y coherentes definiciones. Eso que usted nos narra indica que, bueno, lo veo que está tomando ahí. ¿Qué está tomando, Genio? Estoy tomando el licor mediante el cual Alberto Walí está compitiendo con el escocés irlandés. La chicha, vean, la chicha. Lo único es que podemos ir presos porque él no ha querido registrarlo y pagar impuestos. Bueno,
Genio, entonces existió en Palermo, en la región de La Goleta, esas familias que usted nos narró al comienzo de esta entrevista, existió una tonada musical Claro, que le da identidad a claro. Palermo. Las familias eran completamente núcleos españoles mestizados y, por ejemplo, se competía porque cada familia tenía un bizcocho de mayor o menor fragilidad en los dientes del que lo saborizaba. Entonces, por ejemplo, yo resumiendo eso, el bizcocho de las Castro, por lo tieso dura tanto, pero se ablanda interviniendo la lengua con un prudente salivazo. En cambio, el bizcocho de la Solano hay que ablandarla con la mano. El bizcocho de las Ramírez requiere que el boninillo vaya acercando sus lenguas de chocolate a las costas del mencionado pan goletuno. Y el bizcocho de los Perdomo requería un gran esfuerzo de las mandíbulas del soberano que es el apetito de los goletunos. Vale. Bueno, están tomando aquí, veo que una chicha Oye, hermano, preparada por Alberto Gualí, mire, ahí está, ya tiene el All Par de Palermo, Palermo capital anicera. Aquí Albeiro Ramírez. Muy particular, ¿no? Conclusión, Palermo tuvo su tonada como a finales de qué siglo, ubíquenos un poco Bueno, la fecha. estoy entregando datos que son de una obra literaria que ya no va a llamar La Mensura, porque Mensura no sería un nombre muy particular al arte. Mensura es una nomenclatura de la agrimensión, ¿verdad? Entonces, últimamente he decidido que la obra de teatro, que fue conocida por Fausto Cabrera, por su sobrina y por su hermano Mauro Cabrera, gran amigo, y que incluso trataron de montarla en Bogotá, pero otras contingencias lo postergaron, pero ellos consideraron que La Mensura tenía una estructura de teatro. Incluso a él le gustó más La Mensura que mi libro Memorial desde las Máquinas. Hablando de Memorial de las Máquinas, ¿cuántas obras ha escrito, qué ensayos, qué obras literarias tiene Eugenio Suárez? Genio. Bueno, antes vamos a concluir el capítulo de la Mensura goletuna, y yo pienso que el nombre de la obra de teatro debe ser Mensura en la raja del Monte Leñero, para precisamente decir cómo el Rajaleña surge como todo de la actividad cotidiana de la preparación de terrenos para las rosas. ¿Qué eran las rosas? Pues los sitios donde se aseguraba el pan de coger, que era la yuca, el maíz, no sé si algún frijol de tierra caliente, arroz de secano que se sembraba en la goleta, depende de la lluvia, y como el arroz de secano, que era en bajo nivel y con tecnología suave y sin el círculo del veneno, como le llaman a los brasileros, a lo que pasa con el uso de los plaguicidas que llegan a contaminar la misma fruta, en este caso la misma gramínea, que son las espigas de arroz. Pues era una tecnología más suave, era con macana que se sembraban las semillas, era agua por la lluvia, no había un sistema de riego, pero alcanzaba para esta población y se compartía, incluso se pilaba con sistemas tradicionales del garrotazo sobre la barbacoa, Bueno, etcétera. Genio Suárez, gracias por esta entrevista, lo vemos saboreando, muy contento. ¿Qué es esta bebida que ha estado consumiendo usted en todo este rato? Bueno, es nuestro vino vernáculo tradicional de un producto que, de acuerdo a los antropólogos austríacos, es más colombiano que mexicano y centroamericano, porque Miguel de Asturias, guatemalteco, si mi memoria no se deja vencer por esta chicha, él decía que decía la cultura del maíz y el hombre de maíz, una de sus grandes obras. Pero en Chiribiquete, santuario de las Fuerzas Armadas que no hacen formación en Bogotá sino en el monte, ellos después de que hubo lo que se llama el Acuerdo de Paz, permitieron que
los La pictografía. petroglitos La que pictografía. existen, Chiribiquete. por ejemplo, en Chiribiquete, tengan una edad anterior a la de los incas y los aztecas, lo cual indica que el maíz puede ser de origen colombiano. Lo dicen antropólogos austriacos. Uno de ellos se quedó en Colombia, se casó con una colombiana, y esto lo leí en la Luis Ángel Arango, una catedral de la literatura universal, y está consignado en un libro. Y los austriacos, como buenos fundadores de Alemania, del imperio húngaro-austriaco, son una gente muy pulcra en sus conclusiones, en sus apreciaciones. Habría que, incluso se menciona que el maíz inicialmente fue en la selva y que después se fue llevando hacia las ciénagas de la costa, y en Tumaco también. Hubo unas plataformas en los cerros, en las laderas, que en este momento no recuerdo cuál es su nombre más conocido, y se desarrolló la agricultura no como una recolección de las épocas muy primarias de nuestras familias originales, que no agriculturizaban, sino que recogían los frutos existentes, y se pasó a la agricultura, que ya es un dominio de los ciclos para saber cuándo se siembra, cuánto se cuida o se agriculturiza, y cuándo se cosecha. Y por lo tanto no hay choque con las apreciaciones de los filósofos políticos europeos, que tratan de explicar cómo ha sido el desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción. Genio Suárez, el hombre de Piedremoler. Hermano, no vayas a colocar mi nombre de pila, porque está hablando esta chicha. Está hablando esta chicha, preparada por Alberto, Albertico, el ingeniero aquí. agrícola. El ingeniero Gualí Camero. Alberto Gualí Camero. Excelente, Ha excelente. preparado chicha. Bueno, Genio, ya para clausurar esta entrevista, terminemos una de esas estrofas de esa canción del Río Baché, Déjame Pasar, pero bueno, puede ser una canción inspirada, pero de esas familias de la goleta. Cerremos con una estrofa de esas canciones. En estos 250 años de historia del Palermonte de los Guaguas, tierra de bravos vaqueros, que hacen ritual con las vacas, vaquitas criollas que llevan al matadero. Por la calle Las Balbuenas, válvulas buenas para el guayabo negro. Un café con anís, como un santiamén mañanero de nimia. Unas póker en la haz de copas, con todo respeto, de Adela y Mico Viejo. Y donde María Balbuena, un jarrón de leche para fortalecer el ánimo y seguir hablando la ciencia de los viejos. Pero si no fuera por estas válvulas buenas, para el guayabo negro terminaríamos suavizando la soga en la manga del horcado. Y simplemente para rematar con rima, no me niegue lo que digo y póngame cuidado. Genio Suárez Piedremoler, el seudónimo. Perdonen la improvisación, y el responsable que debe ir preso es el que me brindó esta chicha. Alberto Gualí. Canal T de Baché, 250 años de historia, haciendo esta remembranza de lo que significa desde otra perspectiva de este pueblo del cantón de Palermo, Guagua, Palermo Villa, ¿no?